Entonces mi hermana, no, me voy con fulano para la playa. Normal, ni salió a despedirme, me fui. Como también era ese fulano, ella también creyó en él y era una persona respetada. Al llegar a la playa, pues surgió la desgracia más grande de mi vida. La desgracia que detonó el desprecio de mí misma. Wow. Hubo una ocasión donde ya yo iba a salir de mi trabajo a matarme, porque la situación en el trabajo, la situación en mi casa, los bombardeos en mi mente, yo decía, yo no aguanto más. Salí del lugar de donde estaba trabajando y llamo a mi padre espiritual y le digo, ore por mí, para que mi alma, yo sabía que si me mataba, yo sabía, pero simplemente le dije, ore porque voy a salir a matarme y ojalá que mi alma llegue al cielo. Y él me dice, no digas una palabra más y en el nombre de Jesús no tome otro camino que no sea el de mi casa. Al yo sentir a Dios que me dice, ven que tú eres mi hija, yo te amo, sentir su abrazo, yo dije, wow, aquí está mi solución, aquí está mi salvación, encontré lo que tanto buscaba. Y yo dije, de aquí no me saca nadie. De una sentí que Dios me dijo, te estaba esperando. Es como que Él desde el vientre de mi madre decía, yo desde ahí te escogí. Y cuando sentía ese abrazo de Dios, yo decía, wow, ¿dónde estaba yo que no hice esto antes? Hey, bendiciones, qué honor para nosotros poder estar aquí con cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitada especial, Marilyn Lavandier. Señores, una mujer que está haciendo de mucha bendición para las vidas. Aquí tengo un libro que ella escribió, Una guerrera llamada por Dios. Dime, bonita, ¿cómo te sientes? Muy bendecida, gracias, Héctor. Qué bendición, qué bendición. Tú tienes que hablarnos acerca de este libro porque solamente el tema ministra la vida de las personas. Explícanos por qué le pones el nombre Una guerrera llamada por Dios. Háblame un poco de esta historia. Bueno, el comienzo de la guerrera, e incluso si tú ves tiene una bota ahí, sí, es por el estilo de vida que estaba llevando. Yo sentía que desde pequeña estaba guerreando con la vida. Todo era una lucha para yo obtener algo. Si quería unos calizos, ya yo tenía que trabajar para eso. Todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo quería, era como que lo sentía que tenía que guerrear para eso, pelear por obtenerlo. Desde niña. Desde niña. Y entonces explícame de un poquito de ese proceso, ¿verdad? Desde niña, ¿verdad? Algo resumido, hasta por qué le pones el nombre a ese libro. Digo desde niña, yo voy y me remonto creo que en el 79 fue donde sucedió el ciclón David. Eso fue un ciclón que nosotros al vivir en un campo de Castillo, sucedió ese fenómeno, uh-huh, donde nosotros perdimos la casa. Mi mamá tenía una casa, éramos clase, vamos a decir, del campo, clase media, uh-huh, porque teníamos una casita con un piloto, era un poquito levantada, pero el río se la llevó completamente. El padre. Entonces ahí viene el punto de guerrear. Cuando el río ya estábamos viendo que venía hacia la casa. ¿Qué edad tenías? 6 años. Desde ahí comenzó la batalla. Sí, desde ahí empecé a guerrear. Y me di cuenta que en ese momento nosotros teníamos que luchar por nuestras vidas. Nosotros en ese tiempo éramos 11 en la casa. Había un tipo de yola que se utilizaba para cruzar el río de un campito a otro, uh-huh, donde esta persona decide salvarnos a nosotros. Este es un hombre que ayudaba mucho a mi mamá, que en aquellos tiempos se llamaban peones o trabajadores de mi mamá, y él logró irnos sacando de 5 a 5, porque la yola
no cabían más de 5. Si le echaban más o si entraban más personas, podía que nos uniéramos todos. Entonces, en ese trayecto de la casa, él nos transportaba a la loma, que era donde no llegaba el agua. Me imagino que él vivía cerca del río o algo por el estilo, el río se había desbordado. Claro. ¿Verdad? Me imagino que estaba todo eso inundado de agua. Explíqueme, síganme eso. Bueno, eso entonces, el río ya estaba como nosotros le llamamos campesinamente, porque no sé, botado. Sí. Es decir, venía con toda el agua del mundo, y cuando veíamos que el río pasaba por nuestra casa, se iba a la casa tapando. Hasta que llegó un momento que él tuvo que dar 2 viajes, y el viaje quedaba como, por un decir, quizás 5 minutos de la casa a la loma. Wow. Y las últimas hermanas mías que quedaron, las tuvo que dejar en una mata de limoncillo que quedaba frente a mi casa para que ellas pudieran salvarse. Entonces, a ese hombre nosotros, además de Dios, nosotros le debemos la vida también a ese hombre. Porque él en la yola que iba, ya diría era un canuco, que era más pequeño que una yola. El remolino del agua hacía que él retrocediera. Ay, padre. Y entonces él era una lucha para llegar al otro lado del río. Y gracias a Dios nos salvamos todos. O sea, ahí es donde viene la batalla mía. Yo decía, wow, desde pequeña yo tuve que batallar, aunque me ayudaron los adultos, pero ya estoy viendo que el río, si no nos movemos, nos lleva a todos. Perdimos todos, todo. Ahí había siembra, lo perdimos todo. Chivo, vaca, caballo, todo lo perdió mi mamá. Y ahí es donde nosotros, después que baja la tormenta, después que se termina el huracán, que no te puedo decir exactamente cuándo terminó, creo que duró 5 días para que el agua bajara, y ahí es donde nos vamos, empezamos una nueva vida en el pueblo de Castillo, que pertenece a San Francisco de Macorís. Perfecto, wow, desde muy pequeña comenzaste ya a aprender, ¿verdad?, a guerrear. Me imagino las marcas que dejó ese ciclón. Sí. Sí. Creo que la gente van a ser muy edificada con este libro. Tienen que intentar lo más pronto posible conseguirlo. Hablan un poco del proceso que pasaste ya sobre una violación que tuviste, ¿verdad? Y todo eso, cómo pudiste salir, cómo pudiste ser libre de eso. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, yo me encantaría dejarle saber al público que por qué el tema guerrear es porque, por ejemplo, ya yo había salido de ese campo a Castillo. Uh-huh. Llego y estoy peleando también porque no tengo amistades y quiero una amistad, quiero que las compañeras de estudios sean mis amigas. Y en esa parte, esa etapa, yo estaba notando de que había una persecución. Antes de la violación había como una persecución de personas depravadas, de hombres que me perseguían. Ese espíritu te estaba siguiendo. Desde pequeña. Es algo que lo estoy revelando, y hay muchas personas que quiero que tomen esto en cuenta. Sí. Hay muchas cosas que uno dice y dicen, no, esto es para view, esto es para que la escuchen, para que le cojan pena. No voy a hacer invento de lo que estoy contando, porque es algo real, es algo verídico que yo viví. Entonces yo iba notando que estos tipos de hombres como que me perseguían. Wow. Y aún así yo veía detrás de ellos el enemigo. Podía desde niña tener esa visión que había una malicia detrás de ese hombre. Y digo, ¿por qué? Porque un hombre... Sin ser cristiana. No, sin ser cristiana. Impresionante. Porque yo misma me pregunto, pero ¿cómo yo pude ver eso de niña? Si yo no... Mi mamá era católica, pero no era que yo seguía la religión. No, sí. No. Entonces, se masturbaban. Al yo vivir en un campo, se metían en el monte, hacían su acto. Yo salía corriendo, me fui tornando como un poco ya con pánico, con miedo, y me sentía perseguida.
Sí. Incluso era como una persecución que yo la veía. Wow. Yo podía palpar algo detrás de mí que me perseguía. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, que es donde ahí muere mi mamá, ya mi mamá había muerto y al año mi papá decide hacernos los papeles, porque mi mamá decía que solo muerta nosotros viajaríamos a Estados Unidos. ¿Qué? Mi mamá no conocía Estados Unidos, pero no sé por qué ella siempre decía, solo muerta yo, mis hijos van a ir a Estados Unidos. Y ahí es donde mi papá decide hacernos todos los papeles, donde nos dieron la residencia a 12. Eso fue Wow. en el 86. Bueno, yo viajé en el 86 y fuimos visados en el 85. Llegas a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos, llevo una vida donde es complicado, me veo que el inglés no era una cosa fácil para aprenderla. Yo digo, wow, este idioma, cómo me lo entro a mi mente, era difícil. Mis hermanas trabajaban todas, entonces ya al llegar niña, yo en un sentido como que sentía que era yo, llegaba de la escuela, me atendía yo, porque ya mis hermanas estaban en el trabajo. Y allá en el país, Estados Unidos no es como la persona lo pintan, no es todo color de rosa. Sí. No es de que el sueño de, ¿cómo que dicen? Sueño americano. El sueño americano. Yo, para mí, desde que pisé Estados Unidos, fue mi pesadilla dominicana, a mi americana. Yo sentía que no caía, que yo estaba en una tierra que no era mía, que hasta la fecha no la he aceptado. Sí. Hasta la fecha. Entonces ahí llega la lucha de guerrear contra el no querer estar en el país y tener que estar porque soy una niña o soy adolescente y no tengo opción. ¿De qué edad llegas a Estados Unidos? A los 12 años. 12 años, ok. Entonces ya de ahí la complicación del transporte para la escuela. A veces el transporte me dejaba y yo tenía que irme a pie a la escuela, a una nevada bajo cero, una temperatura horrible. No acostumbrada al frío. No acostumbrada al frío, se me helaban las mejillas. Ay, padre. Del frío, era una cosa impresionante. Y ya no sé, yo llegué como que sentí que estaba luchando. Todos los días era como una lucha contra el frío, una lucha contra la vida, una lucha porque no quería estar en el país. Hasta que yo creo que llegué a decir, yo estaba depresiva. Yo desde niña viví con una depresión. Haz un paréntesis. ¿Te recuerdas qué provocó esa depresión en ti? Bueno, Algo que te haya marcado que provocó eso. yo digo que entre la persecución que sentía de esas cosas o esos espíritus, diría yo, me fueron marcando. Y a la misma vez el estar siendo la tercera más pequeña de 12 y no recibir como la atención que yo quería, porque ya mi mamá estaba cansada de criar. Imagínese. Ella tuvo 15. Entonces, yo digo, yo no la culpo, nunca la culpé, porque digo, imagínate, todos estos muchachos, pero yo al ser la última, la antepenúltima, yo decía, pero tampoco tengo la culpa de ser la tercera de la más pequeña, yo quiero mi atención. Pero ella no podía por el trabajo, ella trabajaba en sus tierras, en las tierras, y me dejaba a las mayores, cosa que las mayores también tenían sus cosas que hacer y no me habían dado a luz a mí, ellas simplemente eran hermanas mías. Claro. ¿Saben que me llamó algo la atención? Queremos hacer un llamado. ¿Qué mensaje tú le das a esas madres que están tan enfocadas en su trabajo, en sus quehaceres, que se han descuidado de sus hijos? Que tú ahora como madre, ¿verdad? ¿Qué consejos tú le das a esas madres? Bueno, lo primero es que yo sé que la obligación de un padre y una madre es buscar el sustento de sus hijos. Sí.
pero nunca debe de descuidar la atención a su niño, su niña, porque pueden estar trabajando, pero llegar del trabajo, mami, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó el día de hoy? ¿Quién sabe? Conversar, aunque sea 5 minutos, Sí. 5 minutos con tu niño, lo evita a que lo que a mí me estaba persiguiendo no me hubiese atrapado a los 16 Sí, porque mire años. algo, usted quizás nunca le confesó a su madre lo que le había pasado, pero si no había esa relación, ¿cómo usted se lo iba a poder confesar? Exactamente, porque una cosa que mi mamá llegaba cansada, nosotras teníamos que atenderla, porque Sí. nosotras, por ejemplo, era un honor para nosotras atender a nuestra madre, porque venía de trabajar, de buscarnos la comida. Entonces ya mi mamá lo que buscaba era la forma de descansar, ya no quería escándalo, no quería, pero en este caso, por ejemplo, ya si mi mamá no podía, mis hermanas que eran mayores que yo, podían tomar ese trabajo. Es decir, que la idea es que un adulto, X o Y, hermano, papá, mamá, esté pendiente de lo que está pasando con el niño en el momento, ya sea yendo a la escuela, ya sea jugando en el patio, ya sea yendo a un colmado, porque déjame decirte, nosotros para que el público no se confunda, yo regresé de Estados Unidos y me volví otra vez a la niñez, Sí. porque mi mamá no estuvo cuando yo fui abusada. Mi mamá sí estuvo cuando estaba siendo yo perseguida de ese tipo de personas. Perfecto. Entonces, cuando tú vas a un colmado y envías a un niño a un colmado, tú no sabes en el peligro que tú estás poniendo a ese niño. Nosotros como padres estamos diciendo, wow, el niño se está desarrollando, está aprendiendo a pedir 5 pesos de pan, 10 de azúcar, pero esa no es la enseñanza, porque estás poniendo en peligro a ese niño. Wow. Me gusta que el niño sí aquí es súper desarrollado y habla mucho, pero está expuesto, súper expuesto a que se lo robe, pero más que todo a depravadores sexuales, que existen millones de hombres que no tienen principio, que no tienen moral, que no se aman. Porque una persona que esté pensando que ese niño va a pasar ese día y ese niño lo va a mirar o esa niña la va a mirar, no tiene una mente normal. Y además de eso, detrás de eso viene lo que hace el enemigo. El enemigo desde niña quiso marcarme, ¿verdad? Entonces él continuó y dijo, me perseguía hasta que lo logró a los 16. Wow. ¿Por qué no hablar? O muchas personas me dicen, pero ¿por qué tú no dijiste que tenías personas que te estaban persiguiendo? Por miedo. O porque también si yo digo me duele el pie y no me hicieron caso, ¿qué me van a hacer caso de que hay un hombre que me está persiguiendo? Que me duele la cabeza, que yo quiero una pastilla. Si eso no le prestan atención, ¿qué me van a prestar atención de que le estoy diciendo que hay un hombre que me está acechando? Exacto. Entonces yo deduje y yo tenía una mente un poco despierta, abierta. Y siempre tendía a solucionar yo mi propio problema. Pero me encerraba, me encasillaba en mi propio problema. Y lo que fui arropándome en ese engaño que el enemigo me decía en un sentido, calla, ve y calla. Porque nunca hablé. Entonces, al llegar allá, a Estados Unidos, ya estamos hablando de que yo tengo 16 años y yo decido que me voy a regalar mi propio pasaje y vengo a República Dominicana, donde yo dejé un país lleno de amor y lleno de muy amistosa. Las personas eran muy dulces, muy cariñosas, por lo menos en mi pueblo. Entonces yo vine con eso. ¿Pueblo? Mi pueblo, el Castillo. Entonces yo vine de ese pueblo, salí de ese pueblo donde dejé mi gente de confianza, mi gente que yo amaba, mi gente que yo visitaba, y yo dije, no, son cosas casi como mi familia. Sí.
Y ahí donde fue la confianza, que le digo, padre, la confianza a un hermano, a un tío, a quien sea. La confianza no puede ser 100% confiable. Tú no puedes confiar en tus hijos, con tus hijos, a nadie. Siempre tiene que estar pendiente. ¿Qué siente tu hijo o tu hija? ¿Cómo se siente? ¿Quién la está mirando? Porque hay alguien que la está mirando. Ay, padre, tremendo. Y ahora mismo yo pienso que si yo le hubiese podido decir a mi hermana que como que hubiese visto algo, una amistad o algo estrecho, digo, manita, hay un hombre que me está mirando feo ahí afuera, hubiese evitado muchas cosas. Sí. Yo hubiese sufrido menos. O sea, en ese caso, bueno, sucedió lo que Llega aquí a RD. a República Dominicana, busco a este amigo que es casi como familia de nosotros. Yo digo, por nada de la vida, nunca en mi vida me voy a pensar que esa persona me va a hacer algo. Yo estoy confiando en esa persona porque es un muchacho de buena familia, de buen corazón, de respeto. Y yo digo, no, a mí no me va a suceder nada, me voy con él para la playa. Mucho ¿Tu dicen, familia estaba al tanto de eso? ¿Que te iba a ir con él? no, porque tenía una hermana aquí que fue la que se quedó, que no fue avisada, y ella era la que vivía aquí, ella la que yo visitaba, ella vivía en la casa materna. Perfecto. Y nosotros tenemos también algo, que cuando una persona viaja, y el que está aquí, dice, no, esta persona es como muy independiente y la dejan que sean. No, es tremendo error. Porque usted es el que está viviendo aquí en este país. Escúchame. Usted es el que sabe, el vecino que está al lado, usted lo conoce. El que pasa por la calle todos los días, usted lo conoce. Entonces tú no puedes darle toda la libertad. Porque aunque uno lo quiera, tú tienes que alertar. Claro. O sea, mi hermana, no, me voy con fulano para la playa. Normal, ni salió a despedirme. Me fui. Como también era ese fulano, ella también creyó en él y era una persona respetada. Al llegar a la playa, pues surgió la desgracia más grande de mi vida. La desgracia que detonó el desprecio de mí misma. Wow. El asco de mí misma. El yo sentirme así, yo decía, mejor me muero. Porque yo sentir asco de mí es algo, en el momento no me lo explicaba. Porque yo me sentía sucia, yo me sentía indigna, yo me sentía fea, yo me sentía de toda forma. Porque esa persona dañó mi futuro, a pesar de que el futuro dice, no, porque él no te dañó tu mente. Él, si tú ibas a estudiar, tú podías estudiar, si tú ibas a trabajar, no. Cuando algo así sucede, todo en tu mente retrocede, todo en tu mente, si tú soñabas ser presidente, ya no sueñas ser presidente, ya tú sueñas ser una basura de la humanidad. Sí. Ya tú piensas que por más que tú quieras escalar, tú no sirves. Y ahí se llega a que el enemigo viene y te acompaña en esa desgracia y te dice, ¿ves? Te pasó. ¿Para qué vas a servir tú después de esto? ¿Quién te va a querer a ti después de esto? ¿Cómo fue su vida después de ese acto? Hay muchas personas que van a ver este video que están pasando por eso mismo y no han superado todavía. Mira, es algo que todavía a la fecha no quiere decir que pasaron 20 o 30 años, no quiere decir que estoy sana por completo. Eso nunca se va a borrar de mi vida. Wow. Eso es una marca donde ahí habla de la Biblia, que es una cicatriz donde va a estar ahí para siempre. ¿Qué cambió? Todo.
Por lo mismo que te acabo de decir, yo podía decir yo puedo, pero en mi mente sabía que lo que me pasó me impedía hacerlo. Voy a explicarme. Yo podía estar en un grupo de jóvenes, hembras y varones, y yo decía, yo no pertenezco a ese grupo. Wow. Yo no me merezco estar en ese grupo, porque yo estoy sucia. Y yo veía las niñitas y yo decía, wow, esa a lo mejor todavía se ha conservado para su matrimonio. Ya yo no puedo soñar con eso. Mi sueño era casarme a los 23 o 24 años, durar 2 años de matrimonio y a los 26 o 25 tener mi niño. No fue así. No me ayudó mucho también en el aprendizaje. En ese momento mi mente no razona igual. No tengo la capacidad de desarrollar, por ejemplo, para leer a veces tengo dificultad, pero eso fue un efecto de esa... O sea, no solamente le afectó lo que es su personalidad, sino le afectó muchas áreas de su vida. Claro que sí, y a la misma vez te marca. Por ejemplo, ahí incrementó la depresión, donde yo llegaba a un momento que yo también decía, bueno, yo miraba a un muchachito ya de mi edad, a los 17, ya para 18, yo decía, pero ya yo estoy como para enamorarme. Y como que me detenía. Y siempre cuando alguien pasa por ese proceso de depresión, hay momentos que llegan pensamientos suicidas. Háblame sobre eso. Bueno, por ejemplo, cuando llegan esos pensamientos que muchas personas dicen, no, esos son sinvergüenza del que lo dice. Esos son marcas que van escalando en tu vida y tú dices, wow, cuando niña perdió mi mamá mi casa, me tuve que ir a una loma, de la loma... Todo en ese momento. Exactamente. Entonces empieza tu mente y también las tinieblas. El que no entiende lo que es la lucha espiritual, sí. La lucha espiritual se une con la depresión y es una bomba de tiempo. Entonces el enemigo te dice de este lado, tú no sirves porque a ti te pasó esto, y para qué tú... Entonces mi mente viene y dice, es verdad. Mira lo que me pasó, yo vengo de esto y esto. Entonces va sucediendo todo eso y se une y hace una bomba donde dice, lo mejor es matarme, porque ya no puedo más. ¿Crees que la depresión es un espíritu, verdad? Yo estoy en creer que sí. Porque cuando empecé a conocer estos ataques, porque son ataques espirituales, cuando hay una voz que de este lado te dice, tú eres buena, yo te salvé. Cuando yo empecé en el evangelio creo que fue a los 19 a 20, empecé a buscar de Dios. Y esta voz, yo la pongo el ángel de Dios y el ángel de Satanás. Sí. Me decía de este lado, yo te redimí, yo te compré a precio de sangre, no te preocupes que yo te lavé. Yo te voy a llevar a un nivel más grande, te voy a sacar de ese hoyo de donde has estado. Y esta voz dice, es mentira, porque acuérdate que tú tienes 19 años en esta pela y tú no te vas a escapar así por así. Y entonces viene la lucha y es por eso que digo que es espiritual, porque la voz del diablo viene y te dice una cosa y la voz de Dios te dice que sí se puede. O sea, hay tres voces. Está la voz de Satanás, la voz de Dios y la voz suya. Exacto. En la psicología le llamamos el ello, el yo y el super yo. Y entonces, en ese momento, cuando usted recibía administraciones, quítate la vida, ya tú no sirves, ¿para qué tú estás viva? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, hubieron muchas ocasiones, pero una de ellas, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo tenía una ayuda espiritual, que eran los costos. ¿Cómo? Ok, entraste a la iglesia, pero ¿cómo entras a los caminos del Señor? Porque en esos momentos muere mi papá
Soy madre soltera. Ya me siento que se me está achicando más la vida. Y al tener un niño, yo digo, no, yo necesito de algo sobre... Que fue un proceso, ¿verdad? Estamos, señores, volando mucho, Sí. mucho, ¿verdad? Por causa del tiempo. Pero si usted quiere, ¿verdad? Que grabemos una segunda parte de este testimonio, de like y coméntelo. Y vamos a hacer una segunda parte de este testimonio tan poderoso. Entonces, llegas a los caminos. Llego a los caminos destrozada y encuentro a Dios. Y digo, ahí donde está mi refugio. Él inmediatamente, porque como notaste, yo te digo que desde niña yo sentía lo que eran las cosas espirituales. Al yo sentir a Dios que me dice, ven, que tú eres mi hija, yo te amo, sentir su abrazo, yo dije, wow, aquí está mi solución, aquí está mi salvación, encontré lo que tanto buscaba. Y yo dije, de aquí no me saca nadie. De una sentí que Dios me dijo, te estaba esperando. Es como que Él desde el vientre de mi madre decía, yo desde ahí te escogí. Y cuando sentía ese abrazo de Dios, yo decía, wow, ¿dónde estaba yo que no hice esto antes? Y ahí es donde vengo y digo, wow, entonces Dios sí me puede sacar de esto. Y ahí es donde yo te digo que la lucha, la guerra espiritual es real. Empiezo a conocer que lo que yo tengo es algo espiritual, además de lo físico, que se hace una combinación. Sí, yo digo, ok, si Dios, entonces iba a la Biblia, a la palabra, y me decía, Señor, yo me siento tan mal hoy. Y si la Biblia me dice a mí, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas, yo la hago nueva, entonces yo digo, ¿por qué me tengo que sentir así? Tú me hiciste nueva. Yo soy nueva criatura. Ya yo no me tengo que acordar de eso. Ya yo sé que tú estás conmigo. Tú me dices, Él dice que Él es nuestro amigo, nuestro Padre. Lo que tú quieras de Dios, eso es Él. Tú necesitas un amigo, Él es un amigo. Tú necesitas un padre, Él es un padre. Y yo me aferré, digo, yo estaba necesitando un amigo. Y yo me sentaba, yo decía, ¿tú te acuerdas cuando yo sentía esto? Que me sentía que me iba a matar. Incluso estaba en una, te iba a hablar de lo que es de mis padres espirituales. Hubo una ocasión donde ya yo iba a salir de mi trabajo a matarme. Porque la situación en el trabajo, la situación en mi casa, los bombardeos en mi mente, yo decía, yo no aguanto más. Salí del lugar de donde estaba trabajando y llamo a mi padre espiritual y le digo, ore por mí, para que mi alma, yo sabía que si me mataba, yo sabía, pero simplemente le dije, ore porque voy a salir a matarme y ojalá que mi alma llegue al cielo. Y él me dice, no digas una palabra más y en el nombre de Jesús no tome otro camino que no sea el de mi casa. Y te ordeno, por eso te digo que es algo espiritual. El espíritu de muerte estaba en mi mente y me decía, vete a matar. Pero él tomó poder, la autoridad. Y me dice, en el nombre de Jesús te ordeno a que venga a mi casa. Wow. Y yo llego a su casa donde yo decía, es que no quiero vivir. Yo no quiero vivir. Ya yo estoy cansada de sentirme así. Estoy cansada de estar cansada. Ahí es donde ellos hacen una oración que se convierten en mis papás terrenales. Porque yo también decía, yo no entendía por qué mi mamá tuvo que morir cuando yo tenía 8 años y por qué mi papá murió a los 19 cuando yo tenía 19 años, pero nunca tampoco lo tuve porque mi papá era alcohólico. Entonces él tomaba mucho y no me prestaba, tampoco había la atención necesaria en la casa. Entonces yo decía, ya estoy cansada de estar cansada.
ahí es donde ellos me empezaron a ayudar a que esos pensamientos, cuando yo los recibiera, los reprendiera. El espíritu de suicidio venía y decía, vamos a esto, a lo otro. Yo decía, detente en el nombre de Jesús, no te recibo. Yo soy una hija de Dios, yo tengo a Dios en mi corazón y necesito la paz de Dios y Él me la está dando. Pasaron unos años, ellos me ayudaron mucho, hubieron muchas escenas de depresiones donde me daban muchos ataques de pánicos, donde yo perdía la lucidez del tiempo, donde llegué a caer en un manicomio porque yo dije que yo no quería vivir. Sí. Y ellos inmediatamente en Estados Unidos toman eso muy en serio y me encerraron por 2 semanas y no me dejaban salir, que no, hasta que ellos no me medicaran y vieran que yo estaba bien o estaba más calmada. Ahí llega el tiempo donde yo revelo parte de las escenas que tenía, donde el enemigo entraba a mi cuarto y decía que él me iba a llevar, Sí. que él quería mi vida, porque algo que he notado, que Dios ha puesto una gracia y Él la quiere quitar. Dios me da y Él me quiere quitar. Y es donde viene la batalla a guerrear. Ahí donde Él me llega el nombre de una guerrera llamada por Dios. Porque entonces entra a guerrear yo con Satanás contra las huestes de las tinieblas de este siglo, que es lo que dice, nosotros vinimos a pelear no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces ahí es donde empiezo y me pongo esa bota que tú estás viendo. Wow, una guerrera llamada por Dios. Si usted quiere seguir conociendo, ¿verdad?, esta poderosa historia, yo le invito a que compre el libro, Una guerrera llamada por Dios. Hay muchas mujeres que van a ver este video y sé que se van a sentir, van a sentir la conexión, ¿verdad? Muchas mujeres que han pasado por procesos tremendos. Usted tiene que leer este libro, ¿verdad? Una guerrera llamada por Dios. A nuestra hermana Marilyn va a estar dando sus redes, su contacto. Yo sé, creo que si usted lee ese libro, su vida no será igual. Bueno, mi Instagram es Marilyn_Lavandier y mi número telefónico es 919-904-8064. 919-904-8064. Miren el libro, señores, esto está tremendo. La bota, solamente la bota tiene mucho que decir, el proceso, el caminar, todo eso muy lindo. Así que, amado, muchas bendiciones. Les reitero, si usted quiere seguir, ¿verdad?, lea el libro. Si quiere que hagamos una segunda parte, de like y comente. Amén. Así que bendiciones. En la cámara estuvo nuestro hermano Jason Graffi, detrás de cámara su hermano Héctor Alcántara y nuestra hermana Marilyn Lavandier. Así que muchas bendiciones y nos vemos para una próxima. God bless you.